Bueno, buenos días. Vamos a comenzar en esta ocasión la clase de argumentación y expresión escrita. Recuerden que lo que estamos haciendo en clases pasadas es básicamente dar una introducción general acerca de conceptos muy básicos de la lengua española. Y nuestro objetivo es dar un resumen muy general de aspectos gramaticales que nos pueden servir en el futuro, porque nuestro objetivo esencial es pues explicar cómo mejorar nuestra expresión escrita y en particular la argumentación, que es algo a lo que todavía no hemos llegado, pero es, digamos, fundamental comenzar con estas bases y entendernos perfectamente. En las ocasiones pasadas lo que revisamos fueron los complementos circunstanciales y básicamente pues se trata de recordar cosas que ustedes ya deberían de saber. También en algunos casos ya empezamos a ver el tema de la puntuación y en algunos otros no. Lo que voy a realizar ahora es, digamos, dar un pequeño repaso de los aspectos de la puntuación de manera muy general y por otro lado aquellos que no lo han o no lo hemos visto, pues comenzaremos con estos aspectos. Recuerden que en este caso no nos vamos a referir con tanto cuidado a los conceptos gramaticales, pero sí en ocasiones iremos a las definiciones básicamente de la Real Academia Española, que en este caso siempre va a ser nuestra fuente principal de consulta. Entonces, pues hoy veremos esto de la puntuación. Y una manera de entender la puntuación pues es comprenderla como parte de los signos ortográficos. Entonces vamos a ir directamente a la siguiente definición de la RAE, que habla de los signos de puntuación. Los signos de puntuación tienen funciones específicas. En este caso ustedes pueden leer en la pantalla que son marcar las pausas y la entonación con que deben leerse los enunciados, organizar el discurso y sus diferentes elementos para facilitar su comprensión, evitar posibles ambigüedades en textos que, sin su empleo, podrían tener interpretaciones diferentes, ¿ok? Y señalar el carácter especial de determinados fragmentos de textos. Y ahí hay bastantes cosas de las que podríamos precisar información. Sin embargo, lo importante es que cada signo ofrece, digamos, una particular función para mejorar la comprensión en el lenguaje. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un listado de algunos de los signos de puntuación esenciales, como son el punto, la coma, los dos puntos, etc. Por otro lado, aquí abajo ustedes pueden observar los signos auxiliares. Los signos auxiliares serán algo que nosotros no veremos. Sin embargo, posteriormente tendremos que hablar del párrafo porque realmente cuando uno va a escribir textos escritos, si uno no tiene el cuidado de observar el párrafo, entonces vamos a tener varios problemas, ¿ok? Entonces, pues vamos a comenzar con pues la idea básica del punto. Básicamente, ¿qué hace el punto? Bueno, el punto señala pausas más fuertes que la indicada por una coma y por el punto y coma. Hay varios tipos de puntos. Sin embargo, todos ellos tienen la característica de que terminan expresiones con sentido completo, es decir, oraciones. Recuerden que esto lo definimos en relación a la semántica y a la sintaxis del lenguaje. Entonces, los tres tipos de punto, ¿cuáles son? Los que vamos a ver. El punto y seguido, el punto y aparte, y bueno, y el punto y coma. Recuerden que el punto y seguido, pues ustedes lo conocen desde hace mucho tiempo, quizá en la primaria, en la secundaria, y lo que hace básicamente es que separa oraciones dentro de un mismo párrafo. Podríamos tener muchos ejemplos, creo que es bastante evidente
observarlo y reconocerlo, creo que en eso no hay ninguna dificultad. Distingamos los del punto y aparte, porque el punto y aparte pues es en realidad el que separa a los párrafos. Cuando los párrafos no tienen una relación o cuando se va a tratar un asunto bajo otra perspectiva, entonces se tiende a usar el punto y aparte. Entonces, pues la idea visual es la siguiente. Tenemos un párrafo, tenemos varias oraciones y encontramos varias líneas seguidas con algún sentido completo y dividimos las oraciones con el punto y seguido. Por otro lado, el punto y aparte, pues en realidad serían pues los puntos que marcan el final de párrafos. ¿Ok? Entonces son bastante fáciles de distinguir. Claro, aplicarlos quizá es un poco más difícil. Por ejemplo, vamos a tomar la misma definición de la RAE de hace rato. Pues como ustedes verán, solo utiliza un punto, dos puntos y seguido, ¿no? Este y este. Entonces lo que están haciendo básicamente es agarrar pues diferentes oraciones. En este caso es una oración muy compleja, compuesta, que pueden observar aquí, y se separa de esta otra, porque el tema del que están hablando es distinto. En el primer grupo, o en la primera oración, esta oración bastante grande, pues en realidad se está hablando de la definición de los signos de puntuación, cuáles son sus funciones, etc. La siguiente oración que está marcada aquí ya te está hablando de algo un poco diferente, que es el uso específico que tiene cada signo de puntuación. No te está marcando su tarea, sino, digamos, te va a indicar cuáles son los signos de puntuación. Entonces regresamos aquí. Más o menos en la práctica ya tendremos la oportunidad de observarlo y de ver su complejidad, que en este momento quizá pues no la tenemos. Ahora bien, el punto y aparte también se utiliza, o más bien los puntos también se utilizan en otras ocasiones. Por ejemplo, en abreviaturas es muy común utilizar los puntos. Ese tipo de usos no los vamos a comentar con cuidado en esta ocasión, y la razón de ello es por organización. Ahora, el punto y coma. El punto y coma no es más que una extensión de una coma, y que es, digamos, marca una pausa menos larga o menos amplia que el mismo punto y seguido y punto y aparte, obviamente. Es usada para definir con mayor claridad un pensamiento escrito previo. Se escribe con punto y coma, o se escribe la punto y coma en varias situaciones. 3 usos en particular voy a destacar, porque creo que en la experiencia escrita que nosotros tenemos, y a veces en este caso me he incluido, pues no tenemos la sutileza o la capacidad de pretender utilizar de buenas a primeras el punto y la coma. A veces lo utilizamos en muy pocos usos, cuando en realidad no son tan complejos ni tan difíciles de entender, simplemente que utilizamos otro tipo de recursos para expresarnos, y no debería de ser el caso. Entonces, el primer uso del punto y la coma que quiero destacar es que va a separar oraciones simples de una oración compuesta de larga extensión. Entonces vamos a colocarlo aquí. Separa oraciones simples de una oración compuesta de larga extensión. Ya iremos a los ejemplos después. Vamos a, introducir el segundo uso. El segundo uso es que se va a utilizar antes de conjunciones adversativas. Antes de conjunciones adversativas.
se va a utilizar antes de estas conjunciones en oraciones extensas. Si son pequeñas, pues puede que no sea recomendable su utilización. Entonces, ¿qué es una conjunción adversativa? Quizá colocando ejemplos entendamos mejor este concepto. Tendremos la palabra más, pero, aunque, sin embargo, etc. Son aquellas palabras de unión que tienen un sentido de oposición entre las ideas. En este caso, alguna idea o una oración que haya sucedido o que está apareciendo en el texto previo o antes y el texto que va a aparecer después. Entonces, en este caso, vamos a poner ejemplos posteriormente que creo que van a ilustrar mucho mejor este concepto, pero bueno, vamos a seguir con el tercer uso que quiero que ustedes reconozcan y pues puedan aplicar de manera práctica, digamos, al finalizar la clase. El tercero es que sirve para evitar confusiones en el uso de oraciones elípticas, donde una oración elíptica es básicamente una en donde, debido a que ya apareció previamente una oración con verbo y se está repitiendo ese verbo, entonces se decide eliminar ese verbo. Entonces, vamos a colocarlo aquí. Sirve para evitar confusiones o repeticiones. Nosotros lo vamos a agregar esto. O repeticiones en el uso de oraciones elípticas, donde esto quiere decir conjuntos de oraciones o conjuntos de palabras donde se omite el verbo. Para no repetirlo. Entonces, pues vamos a poner algunos ejemplos, ¿ok? Entonces, punto y coma como separación de oraciones simples de una oración compuesta de larga extensión. Vamos a colocar este ejemplo. Vamos a utilizar mejor este otro recurso, ¿no? Entonces la oración es la siguiente. Siguiendo esta idea, me imagino que el movimiento que causa la sensación del amor, en el corazón es ondulatorio. Punto y coma. Y aquí está el uso del punto y coma. El que causa la del miedo, comprensivo. El que causa... aquí se ve feo. Que causa la del miedo, comprensivo. Ok. Entonces, el uso que estamos viendo aquí del punto y coma es que está clarificando el elemento de la oración que está apareciendo previamente. Aquí dice una idea más o menos extraña, más o menos poética,
Dice, siguiendo esta idea, me imagino que el movimiento que causa la sensación del amor en el corazón es ondulatorio. Y entonces lo que va a hacer este punto y coma es no solamente dar una pausa, sino que también va a introducir la siguiente oración como una clarificación de aquello que es el corazón, más bien la sensación del amor en el corazón ondulatorio. Y dice aquí, o está precisando, que esa sensación causa un miedo que llama comprensivo, que amplía la comprensión. Entonces, este uso es exigible porque no estamos requiriendo una coma en el mismo, digamos, en el mismo sentido de pausa que esta primera coma que aparece con anterioridad. Esta es una idea completa, una oración que requiere una coma sencilla, y acá lo que estamos requiriendo es algo así como una clarificación de esta oración previa, en donde no estamos exigiendo un cambio de tema, porque si exigiéramos un cambio de tema entre esta oración y la posterior, pues requeriríamos el punto y seguido, y además en este caso estamos haciendo una clarificación inmediata. Y si no fuera el caso de que quisiéramos dar una clarificación, entonces pues usaríamos otro recurso. Y ahí sí podríamos utilizar un punto y coma. En fin, espero que este ejemplo les haya hecho más claro la idea. Y bueno, vamos al segundo uso del punto y coma. Dice que se utiliza antes de conjunciones adversativas en oraciones extensas. Bueno, en teoría tendría que escribir una oración más extensa, pero creo que el punto va a quedar claro con algunos ejemplos. Entonces, supongamos que en una oración decimos, nosotros dirigimos una misiva a una persona determinada, ¿ok? Entonces ahí parece que se está completando una idea. Vamos a agregarle este sí. Luego vamos a colocar nuestro famoso punto y coma y decimos, pero ella, la carta, nos estamos refiriendo a la misiva que mencionamos previamente, se dirige primero a nosotros. Entonces, en este caso, ¿qué está pasando? Bueno, estamos utilizando el punto y coma antes de una conjunción adversativa, que en este caso espero. Al analizar estas dos partes de la oración, digamos la parte que está previamente al punto y coma y la que está posterior a ella, vemos que hay un contraste, hay una oposición en cierto sentido de las ideas. Por un lado decimos, dirigimos una misiva a una persona determinada, sí lo hicimos, pero queremos, digamos, mencionar que va dirigida a nosotros, y nosotros y esa persona determinada no somos los mismos, somos de cierta manera diferentes, y podría malentenderse que si en la segunda oración pues quizá esa persona determinada pues no podría incluirnos, pero no queremos decir eso. Entonces una idea de oposición, de diferencia, de contraste, ¿no? Entre las ideas son las que marcan las conjunciones adversativas. De hecho, su nombre, adversativo, viene de palabras como adversario, que se oponen, que se, digamos, conflictúan entre sí. ¿Ok? Entonces, en el tercer aspecto o función del punto y la coma, vamos a él. Dice que sirve para evitar confusiones o repeticiones en el uso de oraciones elípticas. Entonces, supongamos que decimos una oración, vamos a poner un ejemplo, ¿no?
digamos, el profesor. Ups, aquí ya cambió. Disculpen esa falla del idioma. Vamos a tratar de arreglarla. Ahí está. Entonces, ¿qué estábamos? Digamos, el primero, fallas técnicas. A ver. No sé por qué me lo cambio. Bueno, parece que mi teclado está fallando. Vamos a escribirlo así normal. Luego veo qué pasó. Entonces, el ejemplo es, supongamos que decimos Juan, digamos, llegó antes a las tortillas, punto y coma. Pedro después. Y finalmente, Joaquín. Y le agregamos otra cosa, ¿no? Qué lento fue. Entonces, aquí la idea es que el punto y la coma nos está marcando pausas necesarias entre oraciones completas, pero que están marcando una omisión, una eliminación de el verbo. Se está omitiendo el verbo para no repetirlo en la segunda oración, la oración de Pedro después. Bueno, en realidad, ¿qué hizo Pedro? Se está eliminando el verbo, que es llegar. Y lo mismo para Joaquín. En Joaquín se está eliminando también pues el verbo de llegar, ¿no? Entonces estos tres usos son muy sencillos de ver. Aplíquenlos de una buena vez. Y bueno, les voy a poner aquí un ejemplo para que ustedes puedan pues colocar el punto y coma donde debe de ir según las reglas que les he dado. Entonces el ejemplo es: Franz se bebió de un golpe la fría. Punto y seguido, ese sí es punto y seguido, ¿ok? Nada más que yo lo estoy marcando debajo de la línea. Franz insistió en pagar él. Había propuesto venir aquí. Ya estoy sugiriendo dónde deben de hacer algo, ¿no? Pero coloquen ahí punto y coma donde debe de ir, ¿ok? Entonces, vamos a terminar este video aquí para que arregle, digamos, la situación con mi teclado. Pero, digamos, el siguiente video va a estar asociado directamente a este primero y va a ser la continuación de la clase de hoy. Entonces, vayan a ese link que va a estar asociado a este video.